Vamos a presentar uno de los monitores favoritos 2K para nuestras consolas de Xbox Series, así que ya sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Hace unos días publicamos en este canal el monitor de la marca Gigabyte en su modelo M28U, pero antes de tener ese monitor habíamos hecho la adquisición de este monitor que les digo que es uno de los favoritos para Xbox Series S o X. Estamos hablando del monitor Asus en su modelo TUF Gaming VG3A. Al final del video les comentamos por qué tuvimos que hacer el cambio, tomé algunas capturas de este monitor, al igual que las voy a estar complementando con algunas otras de las redes, pero créanme que estuvimos haciendo algunas pruebas antes de tener que devolver este monitor y decirles el porque es uno de los favoritos para Xbox Series S o X. Entonces, para hacer el video rápido y dirigirnos más a la parte técnica y de las pruebas, este es el monitor de la marca Asus TUF Gaming en su modelo VG3A. Lo marca como las series, ya que estamos hablando en concreto, este es el modelo VG27AQ3A. Vamos a ver más adelante qué funciones o qué características cuenta este monitor, solamente que la parte principal, en la parte frontal del monitor, vamos a encontrar la imagen del monitor, el modelo y las dimensiones del mismo. Una de las partes laterales vamos a encontrar la misma información, así como el modelo en específico. Por la segunda parte lateral, algunas de sus características principales que vamos a ver más adelante. Ya haciendo el desempaquetado, vamos a encontrar en primer lugar un cable DisplayPort para conectarlo a nuestra computadora. Después del cable DisplayPort vamos a encontrar la base donde se sujeta ese monitor, que acabé de mencionar que es giratorio hasta 20 grados, al igual que su inclinación a 20 grados. La única desventaja de esa base es de que no es reajustable de manera vertical. Además de la base sencilla en forma de V, donde vamos a sujetar el soporte, así como se muestra en la imagen. Vamos a encontrar la tornillería para sujetar el monitor, un pequeño manual de usuario muy sencillo. Vamos a encontrar una fuente de poder externa y un cable de alimentación. Cabe recalcar que en este desempaquetado no nos incluyó, por lo menos en mi caso, el cable HDMI. Por último, ya tuvimos el monitor, lo montamos directamente sobre su base original y este es el monitor de la marca Asus en su modelo VG27AQ3A. Voy a hablar rápidamente de sus especificaciones o características principales. Es un monitor de 27 pulgadas con una retroiluminación LED que incluye dos altavoces de 2 watts. No es el mejor sonido como tal, sabemos que no es una característica principal de los monitores, pero también nos incluye sonido. Cuenta con un tipo de panel en su versión Fast IPS y tiene ángulos de visión de hasta 178 grados. Cabe destacar que este es un monitor, como lo mencionábamos al principio, 2K, o sea que nos va a ofrecer resoluciones nativas de 2560 por 1440. Tiene un espacio de colores a través de sRGB del 130% y un brillo de 250 candelas sobre metro cuadrado. Tiene una profundidad de color de 8 bits, o sea que nos va a dar 16.7 millones de colores, y nos menciona que tiene un tiempo de respuesta de hasta 1 milisegundo a través del método de gray to gray, que ya hablando en términos reales o en términos ya de jugabilidad podemos obtener entre los 4 a los 6 milisegundos dependiendo de la configuración. Frecuencia de actualización máxima hasta 180 Hz los podemos obtener a través del puerto DisplayPort. Compatibilidad con HDR10 y tecnologías de sincronización a través de Nvidia G-Sync y AMD FreeSync o Adaptive Sync. Por la parte posterior de este monitor vamos a encontrar en el medio del logo de TUF Gaming 4 gomas que al momento de quitarlas estas gomas podemos colocarlo en un soporte BESA. En uno de sus laterales vamos a encontrar 4 botones para encender o movernos a través de las diferentes funciones, al igual que un pequeño joystick para movernos entre el menú del mismo monitor. Hablando específicamente de su conectividad, en primer lugar vamos a encontrar una salida de audio a través de jack de 3,5, un DisplayPort en su versión 1.4 y 2 puertos HDMI en su versión 2.0. Recalcando aquí, como les mencionaba anteriormente, que en DisplayPort vamos a obtener hasta 180 Hz. En cambio, en los HDMI su versión 2.0 solamente nos van a poder proporcionar hasta 144 Hz. Recuerden que en Xbox Series S o X solamente le vamos a poder sacar hasta los 120 Hz o los 120 fotogramas por segundo. Por el otro extremo vamos a encontrar un puerto USB y el puerto o la ranura para conectar la fuente de alimentación externa. Antes de iniciar con las características principales en las consolas de Xbox Series S, voy a mencionar rápidamente lo que contiene dentro del menú de este mismo monitor. En primer lugar vamos a encontrar el apartado de juegos, en donde una de las primeras opciones es la aceleración o el overdrive. En este caso vamos a obtener 5 niveles de aceleración o desactivarlo en el modo apagar, dependiendo del tipo de juego. Dentro de las funciones de overdrive permite que la pantalla modifique dinámicamente su ajuste sobre la marcha según
según fluctúe la frecuencia de fotogramas, garantizando resultados óptimos en cualquier juego. Después vamos a tener la opción de la frecuencia de actualización variable, donde lo podemos activar o desactivar. Estamos hablando de AMD FreeSync o Nvidia G-Sync. Tenemos la parte del Extreme Low Motion Blur o el Extreme Low Motion Blur Sync. El Extreme Low Motion Blur también nos va a ayudar a eliminar las manchas y el desenfoque de movimiento. Hace que los objetos en movimiento parezcan más nítidos para juegos que son más sensibles a este tipo de movimientos, ejemplo los shooters. Mientras que el Extreme Low Motion Blur Sync es una especie de frecuencia de actualización variable que también nos va a ayudar de sincronización de imágenes por los variantes de fotogramas por segundo que hay. En la parte de Game Plus solamente son apartados gráficos que nos pueden ayudar, por ejemplo, como un contador de fotogramas por segundo, un punto de mira entre las diferentes opciones que nos muestra, la opción de francotirador para hacer una pequeña ampliación, tiene una opción de temporizador, un cronómetro y si tenemos más de una pantalla del mismo modelo tiene la opción para alinearlas. En la parte de Game Visual podríamos decirlo que son diferentes calibraciones de imágenes ya prefabricadas por la misma empresa. Por ejemplo, el modo escenario, el modo carrera, cine, RTS, FPS, el modo sRGB, MOBA o el modo visión noche. Y por último tenemos la opción de Shadow Boss, donde lo podemos elegir a través de niveles que nos va a proporcionar, dependiendo del escenario, si son muy oscuros o no, corregir estas escenas oscuras a través del método de Shadow Boss. En imágenes donde podemos personalizar ya sea el brillo, el contraste, el apartado de BB Pixel para el apartado de los textos, la configuración HDR que ahorita vamos a ver más adelante, la función de ACCR para corregir o mejorar lo que es el contraste dinámico de las imágenes, el control de aspecto para cambiar las dimensiones de la imagen que esté mostrando en ese momento y el filtro de luz azul también lo podemos seleccionar a través de niveles. En la parte de color es donde podemos modificar a través del método de RGB a nuestro gusto o de manera manual o seleccionando las opciones como frío, normal o cálido. Opciones de salida si queremos que detecte automáticamente el puerto que esté disponible en ese momento, como DisplayPort o los HDMI, la opción de favoritos para crear atajos y por último tenemos la configuración del sistema donde podemos cambiar el idioma, aumentar o disminuir el volumen, un indicador LED, bloquear el botón de encendido, bloquear las teclas, ajuste de potencia de energía, ya sea que lo tengas en modo ahorro de energía o del modo estándar y la configuración del menú de este monitor y la información de salida de video, así como el nombre de modelo de este monitor. Esto es todo lo que podemos encontrar y modificar a nuestro gusto a través del menú de este monitor TUF Gaming. Ahora nos vamos a dirigir a la parte que más nos interesa, las configuraciones que nos ofrece dentro de nuestras consolas de Xbox Series. Antes de iniciar con las configuraciones o las opciones que nos puede mostrar este monitor, quiero recalcar que esto es solamente una simulación, debido a que hice el proceso de devolución rápido. Esta parte me la salté, les voy a explicar qué opciones nos puede mostrar este monitor en base a esa simulación que les voy a hacer. Ejemplo, dentro de la parte de configuración nos vamos a dirigir a las opciones de pantalla y televisión y lo primero que vamos a notar es de que nos va a ofrecer resoluciones desde 720, 1080 y 1440. Obviamente vamos a poder tener tasa de actualización hasta 120 cuadros por segundo tanto en 1080 como en 1440p. Ahora, dirigiéndonos a las opciones avanzadas, en modos de video nos va a permitir en primer lugar lo que es el permite el 50 Hz para contenido multimedia. La opción de 24 Hz no venía disponible, lo que sí venía disponible es activar lo que es la frecuencia de actualización variable, ya sea que lo tengas activado solamente para juegos o tenerlo siempre activado. También nos va a permitir el activar el YCC 422. Después voy a hacer un video aparte hablando sobre todas las funciones de modos de video de la Xbox. En mi caso no usaría esta versión. También nos va a permitir el 4K. Ojo aquí, al permitir el 4K no significa que vamos a tener resoluciones nativas en 4K, sino que este monitor tiene el soporte para hacer el rescalado hasta en 4K. Obviamente al seleccionar 4K no vamos a obtener los 120 fotogramas por segundo y es posible que algunas funciones como el HDR, el Shadow Boss y algunas otras opciones propias o nativas del monitor se desactiven porque está forzándose a una resolución que no es apta para ella, pero sí la puede soportar. Entonces yo no recomiendo que lo utilicen porque no es una resolución nativa, vas a perder algunas de las funciones principales del monitor y es posible que dentro del juego algunas imágenes se vean más reducidas, más pequeñas, incluyendo los textos. Y por último podemos permitir el HDR10 y el HDR automático. Pero Dolby Vision y Dolby Vision para gaming no está disponible en este monitor. Dentro de fidelidad y sobre barrido de video tenemos lo que es la profundidad de color, donde nos va a permitir el 8, 10 y 12 bits. Se supone que este monitor solamente tiene soporte nativo para 8 bits, marcaba que no hay ningún método de compresión para soportar 10 o 12 bits. En este caso Xbox sí no lo permite, entonces cabe señalar que hay pocas pruebas técnicas en relación a la consola, entonces quiero creer que sí existe algún método de compresión para poderos ofrecer hasta el 10 y 12 bits. Aquí es a consideración de cada quien, dependiendo del juego, elegir la profundidad de color que más le convenga. Y el espacio de colores puede dejar un modo estándar o el PCRGB. Y por último, aquí lo voy a dejar como otra captura.
dura es la parte de la calibración de HDR para juegos, que es una serie de pasos que debemos hacer para calibrarlo dependiendo de las opciones que nos estén preguntando en ese momento. Estas son todas las opciones que podemos encontrar dentro de nuestra Xbox, y al activar la opción de HDR, ahora sí, dentro de las opciones del menú ya podemos activar el HDR y escoger entre la variedad de HDRs que nos ofrece este monitor, que es aquí donde quiero empezar, dejando algunas imágenes de algunos gameplays de este monitor de fondo por los puntos malos y positivos sobre este monitor. Empezando con los puntos malos, el primer punto malo y el más importante a mi consideración es el HDR que integra este monitor. Sabemos que los monitores no se destacan por tener un buen HDR, pero este en concreto podríamos decir lo que es malo en teoría. ¿Por qué? Porque este HDR solamente nos puede ofrecer como máximo 350 candelas de brillo sobre metro cuadrado, muy por debajo como el mínimo recomendable, que son los 400 candelas por metro cuadrado. Entonces vamos a obtener imágenes muy oscuras, posiblemente podamos hacer algunas correcciones, pero el resultado no va a ser el óptimo, dirigiéndome o dando a entender que este HDR sabemos que lo podemos disfrutar bastante cuando jugamos juegos en campaña con escenarios muy buenos. Con un buen HDR podemos sacarle ese plus adicional a los detalles y a la mejora de la imagen a través del HDR. En este monitor posiblemente no puedas obtener esa función, que es por eso que yo no la recomiendo activarla, mucho menos para juegos en campaña. El segundo punto negativo de este monitor, muy importante, es la poca configuración o personalización de los ajustes o la recalibración de este monitor. Son muy limitadas las opciones que te pueden ofrecer, incluso dependiendo de la configuración que tú estés utilizando, es posible que te bloqueen algunas funciones como el HDR, como el Shadow Boss, dependiendo, les digo, cómo estemos recalibrando la configuración de nuestro monitor para sacarle el máximo provecho o tener la mejor visión posible. No sé a qué se deba esa serie de bloqueos y de restricciones hasta cierto punto en la calibración de las imágenes, pero también lo considero como un punto negativo la poca posibilidad de configurar. Y el tercer punto negativo de este monitor, yo lo consideré un punto negativo cuando lo estuve utilizando, pude detectar que los botones de navegación para el menú del monitor se sienten no de un plástico de baja calidad, pero sí de un plástico frágil. De igual manera son botones que no se utilizan constantemente, pero sí se sentían muy frágiles y que posiblemente después de un uso prolongado pueden empezar a verse afectados. Fue una sensación que yo tuve, posiblemente no lo sea, pero nos da esa impresión. Ahora, dirigiéndonos a los puntos positivos de este monitor, es en primer lugar que vamos a obtener un panel IPS, que es uno de los mejores paneles, no el mejor, pero con la ventaja de que contiene la función de Fast IPS, entonces vamos a tener el menor input lag en un panel IPS. El segundo punto positivo de este monitor es de que yo lo veo muy inclinado a lo que es el multijugador o el multijugador competitivo, debido a grandes funciones del Game Plus, como lo puede ser el Shadow Boss, la aceleración, el ASC, tecnologías de sincronización como AMD FreeSync, y que podemos obtener hasta 2K hasta 120 cuadros por segundo. Vamos a tener una buena visión, tiempos de respuesta muy cortos y con todo el plus de funciones muy dirigidas o muy enfocadas a la corrección de imágenes en altos movimientos o en altas variaciones de frecuencia. Y por último, el punto que yo considero que es el mejor para adquirir este monitor en conjunto con los puntos que mencionamos anteriormente, es de que yo lo considero un monitor que está dentro del rango de precios de calidad-precio. ¿Por qué? Porque regularmente, hablando específicamente aquí en México, lo podemos encontrar en un promedio de los 5,400 pesos. Teniendo en cuenta que es un monitor IPS, todas las funciones que tiene de sincronización, de corrección de imágenes, de aceleración, del Extreme Low Motion Blur, del HDR que nos ofrece entre comillas, altas frecuencias de actualización y la sincronización de imágenes, no se me hace un precio tan elevado o tan exagerado. Por eso se ha catalogado como uno de los favoritos para las consolas tanto de Xbox Series S y X, incluso mencionándoles que este monitor tiene un promedio de 5,400 pesos. Yo lo pude adquirir en un precio de 3,817 pesos con 49 centavos. Les dejo aquí las conversiones de los dos precios en dólares. Es posible que de repente se pueda volver a adquirir a este precio por todas las opciones que nos ofrece, y por un precio de 3,817 no le veo ningún pero para este monitor. Les dejo aquí la evidencia, lamentablemente, aquí es donde les voy a contar por qué lo tuve que devolver, y es que me llevé la mala suerte de que me llegó con defectos de fábrica. Al principio estuvo funcionando perfectamente, pero después me empezó a dar problemas. El primer problema que me empezó a dar en la retroiluminación en las orillas. Se miraba de una manera muy baja, por más que reconfiguré los colores, el brillo, el contraste, no pude lograr obtener un resultado cuando la encendí por primera vez. El segundo problema que me empezó a dar este monitor, de manera aleatoria el monitor se apagaba y se volvía a encender. Era muy molesto cuando estabas jugando o trabajando sobre este monitor. Lamentablemente tenerlo que devolver, por muy mala fortuna, vino con un defecto de fábrica. No me hicieron la reposición, solamente me devolvieron el dinero, y fue cuando adquirí
el siguiente monitor de la marca Gigabyte. Pero de ahí en más no le veo ningún pero a este monitor. Solamente a mí me tocó la mala fortuna o la mala suerte de que llegara con un defecto, pero considero que por todo lo que nos ofrece, por todo lo que le podemos sacar de provecho y por un precio como este de 5,400 pesos, no le puedo dar ningún pero a este monitor. Espero que con toda esta información les pueda ayudar a decidir si adquirir este monitor o no. Si tú lo tienes, igual puedes dejar tus propias recomendaciones o cómo te ha ido con este monitor y si lo recomiendas o no. Si te animas a adquirir este producto, les voy a estar dejando los enlaces en la parte de la descripción y como comentario fijo a la página de Amazon México, por la confianza y la seguridad que esto hay, como en mi caso, que lo puedes devolver sin ningún problema. Es todo por este video, ojalá les haya gustado toda la información y sin más, soy Retromanía, espero le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.